Ya en este día, un ratito. Ya, por ejemplo, en esta diapositiva pueden ver, por ejemplo, ya hemos hablado sobre el sistema inmunitario, la respuesta frente a los virus, bacterias, hongos y parásitos. También ya hemos avanzado, chicos, por ejemplo, cuando nuestro sistema inmune con los anticuerpos propios nos ataca, y a eso llamamos autoinmunidad. La penúltima clase, cuando bajan el sistema inmunitario, hemos hablado sobre la inmunodeficiencia. Hoy hablaremos, por ejemplo, sobre diremos que nuestro sistema inmune un poquito exagera en la respuesta, ¿ya? Y a eso llamamos la hipersensibilidad. Entonces, un ratito, chicos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, por qué se llama hipersensibilidad. Hemos dicho que es una respuesta exagerada o respuesta inmunitaria inadecuada, controlada, dirigida contra antígenos o tejidos propios del huésped. Y entonces, esta hipersensibilidad, que es una respuesta exagerada del sistema inmune, puede causar a las células del tejido y provocar un daño celular. Y también las causas son la autoinmunidad, reacciones contra virus, también contra antígenos ambientales. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a repasar en rinitis alérgica o en el asma sobre antígenos ambientales, como tenemos, por ejemplo, el polen, tenemos la caspa o la proteína del caspa de un gato o de un perro, de los alimentos, en fin, todo tipo, o de medicamentos, de drogas, igual, todo eso. Y también hay algunos microorganismos que nos pueden provocar la hipersensibilidad. Y en la autoinmunidad tenemos varios tipos de enfermedad. Ya, este cuadrito, para que se acuerden, chicos, por ejemplo, ya lo ha dividido este autor, el Helen Combs, ya, de Helen Combs, le ha dividido en 4 tipos la hipersensibilidad. Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y el 1 y el 2 y el 3 casi siempre está mediado ya por anticuerpos. Y el 4 es celular. Por eso, aquí, por ejemplo, está aquí el ejemplo. En la hipersensibilidad tipo 1 está mediada por la inmunoglobulina E. Ya también está ahí la anafilaxia, más adelante vamos a ver la rinitis alérgica, dermatitis de contacto, todo tipo de alergia. En otras palabras, el tipo 1 casi siempre es inmediata, ya casi siempre van a ver en el consultorio. Y en el tipo 2 ya es una reacción alérgica al tipo 2, pero en el 2 y en el 3 ya participa, como estamos hablando de anticuerpos, ya participa la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y por ejemplo, en el 2, por ejemplo, tenemos nuestros antígenos propios, una célula, y entonces cuando se une un anticuerpo, y a eso llamamos una reacción que puede provocar un daño, como en el rechazo hiperagudo. Y también en el 3, como están viendo aquí, por ejemplo, cuando hay una infección, nuestros fagocitos no eliminan totalmente a los antígenos que ha quedado de la infección, y entonces se unen un anticuerpo. Imagínense que este es un antígeno y un anticuerpo M, y entonces estos dos cuando se unen forman los inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos también provocan una reacción ya de hipersensibilidad tipo 3 que puede afectar, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, en una glomerulonefritis, en fin, más adelante, solamente para que se acuerden. Ya el 1, el 2 y 3 pertenecen a las inmunoglobulinas, y el 4 celular. Como ven en el 4 participan los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. ¿Ya? Esto es para que se den cuenta, en la hipersensibilidad hay varias patologías, chicos, bastante. Por ejemplo, un ejemplito aquí les pongo. Aquí está alergia a los alimentos. Está, por ejemplo, una reacción, por ejemplo, de hipersensibilidad por transfusión sanguínea. También aquí otro ejemplo, por ejemplo, la eritroblastosis fetal, ¿ya? Otro problema aquí a nivel, digamos, respiratorio, o a nivel de la piel, lupus eritematoso sistémico, un dermatitis de contacto, en fin. Y también puede haber, chicos, por ejemplo, cuando hay algún alimento, algo a nivel del sistema digestivo, puede provocar vómitos y diarrea, otro tipo de hipersensibilidad. Aquí, chicos, están viendo, por ejemplo, que está en nuestro texto los 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Hemos dicho, por ejemplo, el tipo 1 está mediado por la inmunoglobulina E, ¿ya? Y esto es lo que va a provocar, por ejemplo, este cuadrito les voy a explicar, chicos. Por ejemplo, están viendo aquí un alergeno, puede ser una caspa de gato, en cualquier tipo de un alérgeno. Este alérgeno se está uniendo con la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, junto con el antígeno,
van a buscar al mastocito. Saben muy bien, chicos, que los mastocitos están en todo el cuerpo, más pero siempre está en la piel, diremos, en las vías respiratorias, diremos, en el sistema digestivo. Entonces, cuando se une al mastocito, el mastocito ya tiene un receptor. Este es un receptor Fc epsilon de alta afinidad, y entonces cuando se unen van a dar un señal. Y como van a dar un señal, y entonces van a indicar que se liberen los mediadores químicos. Entre los mediadores químicos tenemos las aminas vasoactivas, que están, por ejemplo, la histamina, ¿ya? Y también, como dice aquí, los mediadores lipídicos y citocinas, como lipídicos, tenemos, por ejemplo, del ácido araquidónico, las prostaglandinas y los leucotrienos. Y estos, por ejemplo, también a nivel diremos, donde está el mastocito, como libera, por ejemplo, los mediadores químicos, ¿qué va a haber? También reclutan, también estimulan citocinas como la interleucina 4, la interleucina 5 y el 13, y entonces va a haber una inflamación, ¿ya? Luego pasamos al tipo 2. Ya hemos dicho, el tipo 2, como estamos viendo, casi siempre está mediada por inmunoglobulina M y el G. Imagínense que estamos viendo una célula y este antígeno, por ejemplo, propio, se está encontrando con un anticuerpo, y este anticuerpo, por ejemplo, como los neutrófilos tienen su receptor, se va a unir con el neutrófilo. Y este neutrófilo, por ejemplo, en cualquier órgano, en cualquier tejido, y entonces al unirse hay una reacción de hipersensibilidad tipo 2, se va a liberar las proteasas, por decir, y estas proteínas van a provocar, se unen con el complemento, también van a empezar a provocar un daño celular. Por eso aquí indica, por ejemplo, reclutamiento y activación de leucocitos, neutrófilos, macrófagos mediados por el complemento, ¿ya? Y primero opsonizan y fagocitan a las células, ¿ya? Y provocan, diremos, un daño tisular. Luego tenemos, por ejemplo, el tipo 3. Ya hemos dicho que el tipo 3 casi siempre se debe a la unión entre un antígeno y un anticuerpo. A eso llamamos los inmunocomplejos. Imagínense, por ejemplo, si está en el interior de un vaso que está circulando, hemos dicho la inmunoglobulina M o la G. Y entonces se encuentran con el antígeno o con el inmunocomplejo, y estos inmunocomplejos casi siempre se depositan en la pared de los vasos, diremos, pequeños, y luego estos, por ejemplo, provocan una trombosis, diremos, una isquemia, luego termina con una vasculitis, o diremos una obstrucción, o puede terminar, diremos, con problemas, por ejemplo, a nivel, diremos, del glomérulo renal, por ejemplo, ¿no ve? Y el último hemos dicho, aquí ya no participan, ¿ya? Aquí ya no participa en el 4 las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Aquí participan los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. Como en este dibujo que estamos viendo, primero va a haber, por ejemplo, diremos, activado por macrófagos y neutrófilos, como la inflamación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, este macrófago le está presentando un antígeno a un linfocito CD4. Este linfocito CD4 va a liberar las citocinas, y estas citocinas van a empezar a reclutar a los neutrófilos, a los macrófagos, y en ese sitio donde ha habido hipersensibilidad tipo 4 va a haber inflamación. Y el otro es el CD8 o el citotóxico, lo que hemos llamado los famosos ambos, y entonces ellos, por ejemplo, cuando ya se unen a nivel de la célula con el antígeno, ellos con sus perforinas y los gran enzimas le van a provocar directamente una muerte de ese tejido, de esa célula. Vamos a volver a repasar la hipersensibilidad tipo 1. Ya hemos dicho, por ejemplo, que está mediada por la inmunoglobulina E. También esta inmunoglobulina E participa, por ejemplo, va a originar diremos, cuando se unen, por ejemplo, los linfocitos T vírgenes, se convierte en linfocito CD4. Este linfocito CD4 ya por la predisposición genética se va a convertir en linfocito TH2. Y estos linfocitos TH2, por ejemplo, van a empezar a formar la inmunoglobulina E. Todo esto pasa en un ganglio linfático, y también en un ganglio linfático tenemos los linfocitos foliculares helper, y también empiezan a formar la inmunoglobulina E, y estos también van a dar a formar las citocinas como la interleucina 4 y la interleucina 5 y la interleucina 13, como aquí, como están viendo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una respuesta del TH2, y este TH2, por ejemplo, en ese momento va a reaccionar contra un alérgeno, y entonces va a empezar a que se produzca mayor cantidad de interleucina 4,
Y esta interleucina 4, por ejemplo, en los anteriores clases ya hemos visto, y esta interleucina 4 casi siempre participa en los cambios de su tipo. Y entonces, en otras palabras, va a empezar a formar ese plasmocito, o ese linfocito B se va a convertir en plasmocito, pero siempre con tendencia a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E. Y también tenemos, por ejemplo, también forma este linfocito TH12 la interleucina 5. Y eso va a reclutar los eosinófilos en la zona de infección. Y también tenemos la interleucina 13. Por ejemplo, la interleucina 13, por ejemplo, en la vía digestiva, son los encargados en formar el moco, ¿ya? Y también se activan los mastocitos, ¿no ve? Más adelante cómo se activan los mastocitos les voy a explicar. Por eso aquí dice la hipersensibilidad inmediata. Puede ser en un minuto, a veces al segundo, chicos. Por ejemplo, los pacientes ya que son alérgicos, por ejemplo, a la penicilina, ni bien terminas de pinchar una ampolla de penicilina, tu paciente puede estar ahí botándose en el piso y entonces tiene una reacción inmediata. Ahora, alguien se preguntará por qué va a tener esa reacción inmediata. Imagínense, esto es un mastocito, más adelante les voy a explicar. Los mastocitos tienen sus receptores, ya hemos dicho, LFC, epsilon de alta afinidad. Entonces, todos esos ya están, diremos, casi, como les diría, unido con la inmunoglobulina E, pero cuando encuentra un alérgeno, inmediatamente hace unos señales para que se liberen los mediadores químicos. Esos mediadores químicos, por ejemplo, como la histamina, ya tanto con la picadura de abeja como una penicilina, un ejemplo pondremos, ese paciente inmediatamente por la histamina va a haber una vasodilatación, va a haber, por ejemplo, vasoconstricción, espasmo laríngeo, en fin, todo eso pasa en segundos o minutos en hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Están viendo aquí un alérgeno, puede ser un polen, y están viendo una barrera epitelial a nivel, diremos, de la mucosa respiratoria. Está uniéndose esta célula dendrítica al alergeno, y entonces esta célula dendrítica le va a presentar ¿a quién? Le va a presentar al linfocito T virgen. Pero este linfocito T virgen se va a convertir, ya también por la predisposición genética en linfocito TH2. Y este linfocito TH2, ¿qué va a empezar a formar? Va a empezar a formar la interleucina 25, la interleucina 33 y también la lipoproteína estructura tímica también. ¿No ve? Y entonces hay diferenciación en linfocitos TH2. Este TH2, por ejemplo, ya va a empezar a liberar la interleucina 4 y el 5 y el 13. Ya hemos dicho, por ejemplo, va a haber reclutar a nivel del tejido, a nivel tisular, y entonces vamos a tener una inflamación alérgica crónica. Por otro lado, por ejemplo, este linfocito CH2 ya se va a unir, por ejemplo, se va a activar a los linfocitos B, ¿ya? Este linfocitos B, por ejemplo, se va a convertir en un plasmocito, y como se va a convertir por la predisposición genética, en rinitis alérgica, asma vamos a hablar, y van a empezar a formar mayor cantidad de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E, están viendo aquí, chicos, es un mastocito que está en todo nuestro cuerpo. Este mastocito tiene un receptor, hemos dicho, que se llama FCE epsilon de alta afinidad. Y entonces va a dar un señal. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, tiene 3 cadenas. Entonces da un señal a los corpúsculos, por ejemplo, que está este mastocito para que liberen la histamina, la serotonina, los leucotrienos y las prostaglandinas. Como aquí estamos viendo, está liberando, chicos, ¿ya? Y como va a liberar, entonces libera, por ejemplo, las aminas vasoactivas como la histamina y también los mediadores lipídicos. ¿Qué va a provocar? Va a provocar una reacción de hipersensibilidad inmediata minutos después de la exposición repetida al alergeno. Y también, ¿qué va a liberar? Va a liberar citocinas, como hemos dicho ya, la interleucina 4, el 5, el 13, y reacción de la fase tardía. En la reacción de fase tardía, por ejemplo, en asma bronquial, vamos a ver, chicos, por ejemplo, las prostaglandinas son los que van a provocar a nivel del músculo liso una vasodilatación. En cambio, los leucotrienos producen, por ejemplo, una vasoconstricción a nivel de la musculatura lisa del bronquio. Por eso ahora ya tenemos en Potosí también, no se olviden, por ejemplo, el famoso Montelukach. Por eso hay pacientes, hasta tenemos reacciones alérgicas por el frío o por el ejercicio. Por eso hay algunos pacientes a la cancha ya van tomando el Montelukach, una tabletita, o después de una hora igual otra tabletita.
Eso sería en cuanto a diapositiva de hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Hipersensibilidad inmediata tipo A ya es lo mismo, lo que hemos visto en el dibujo, pero como están viendo, casi la inmediata es en minutos, diremos, después de 1 hora hasta 24 o 20 horas, ya es la fase tardía. Pero en la fase tardía hemos dicho ya, por ejemplo, más es por mediadores, diremos, de ácido araquidónico, como la prostaglandina y los leucotrienos. En cambio, en la inmediata está la histamina. En este dibujo, como están viendo, es un mastocito, chicos. Ya, es un mastocito, este dibujo. Ya, este mastocito, como están viendo, tiene receptores, así. Tiene alrededor de las células, tienen miles de receptores Fc epsilon R1 de alta afinidad. Y entonces, este que están viendo es la inmunoglobulina E. Pero esta inmunoglobulina E ya se ha unido con un alergeno. Puede ser una molécula de alergeno, por ejemplo, de, de cualquiera, puede ser de un fármaco, de un pelo, de un animal, en fin, este alergeno se une y entonces, como hace rato les mencionaba, el receptor Fc epsilon de alta afinidad tiene 3 cadenas polipeptídicas. Hay una cadena que está casi siempre unida con el receptor, ¿ya? Y las 2 cadenas son de señal. Estas 2 cadenas de señal, entonces va a dar señal, pero también hay estructuras tirosómicas, por ejemplo, de antígeno, de estructura inmunológico. Y entonces esto, por ejemplo, da señales, porque estas 3 cadenas polipeptídicas se van a fosforilar y entonces van a dar un señal, por ejemplo, que este gránulo que libere sus mediadores químicos. Y entonces, como va a liberar, por ejemplo, la histamina, la serotonina, en fin, todo tipo que tiene, y entonces estas aminas, ¿qué van a provocar? Van a provocar una vasodilatación vascular y también pueden provocar una constricción muscular como en el asma, y esto como en dermatitis o como en rinitis alérgica. Y también este, este mastocito, como hemos dicho, también libera citocinas. Entre las citocinas tenemos, por ejemplo, la interleucina 5 va a empezar a reclutar a este nivel del sitio de la infección, por ejemplo, estos alergenos o sitio donde va a haber un daño tisular, entonces tanto los neutrófilos o algunas células también van a liberar las proteasas. Y las proteasas son proteínas, por ejemplo, que destruyen y provocan un daño tisular. Y también en la pared de cualquier célula, pero a nivel de los mastocitos también tenemos la enzima ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, por ejemplo, seguramente vamos a ver en rinitis o en asma, ya tiene no ve, siempre les pregunto, chicos, cuál es la vía ciclooxigenasa o lipooxigenasa, o si no, cuál es COX-1, COX-2, COX-3, pero aquí están viendo, chicos. Y entonces, prostaglandinas, por ejemplo, que por esta vía, y entonces son los que van a provocar una vasodilatación vascular. Pero hay otra vía, por ejemplo, por leucotrienos, provoca a nivel, por ejemplo, en músculo liso bronquial, vasoconstricción. Por eso tenemos ahora, como hace rato les mencionaba, ahora ya estas tabletas, hasta el frío puede provocar, pero este es en una hipersensibilidad, y entonces tenemos para que bloquee a los leucotrienos el famoso Montelukast que hay actualmente. Y también hay secreción, por ejemplo, en los mastocitos de las interleucinas, ya tenemos el 4, el 5, el 13, pero más siempre secretan el factor necrosis tumoral. Y junto con los otros citocinas, con el factor necrosis tumoral, van a provocar una inflamación y reclutamiento de los leucocitos. ¿Ya? Estos son los ejemplos, chicos, que están en nuestro texto. Ya, por ejemplo, aquí dice síndrome clínico, la rinitis alérgica ya está mediada, hemos dicho, por inmunoglobulina E. ¿Ya? Y eso vamos a ver la próxima clase. Hay alergia a los alimentos, hay, por ejemplo, asma bronquial, pero también está mediada por inmunoglobulina E. Y la anafilaxis. Tal vez un poquito hablar de anafilaxias, por ejemplo, más siempre se debe a penicilina, se debe a la picadura de abejas. Seguramente han escuchado estos últimos años, creo que ya son como 20 años, por ejemplo, el curita cuando le ha ido a espantar las abejas en el cerro de Churuquella de Sucre, se ha hecho picar por levantar y ha fallecido. Entonces, ¿qué es anafilaxis? Es una reducción de presión arterial, ya, causada por vasodilatación, y hay obstrucción
vía respiratoria debido a un edema laringio y construcción bronquial. En estos casos, chicos, no van a, por ejemplo, sin miedo, si es que hay una alergia diremos, si es que ven a un paciente a penicilina, a una picadura de abeja, a cualquiera, en ese caso se debe administrar 1 miligramo de adrenalina o noradrenalina. Inmediatamente, si no, tu paciente se te va a ir. ¿Ya? Y también tenemos la dermatitis atópica. Por ejemplo, la dermatitis atópica, chicos, hay unas mutaciones también en la proteína de la filagrina, y como tenemos, por ejemplo, estreptococos aéreos en la piel, y conjunto con eso provoca una hipersensibilidad, y va a haber pues unas pápulas rojas exudativas, pruriginosas y descamativas crónicas por dermatitis atópica, pero eso se debe a una hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Como les decía, por ejemplo, hace rato el tratamiento en anafilaxia, usen siempre la epinefrina. ¿Ya? Por ejemplo, si es a penicilina, mira, como hemos visto aquí, hay contracción del músculo liso, el gasto cardíaco, hay un shock, inhibe la contracción de los músculos lisos, y también, entonces, aquí la pregunta de examen tendría que ser tratamiento de anafilaxia, epinefrina o adrenalina, ¿no ve? En el asma pueden manejar igual, chicos, porque lo único en el asma tenemos que relajar al músculo liso. Entonces, tendríamos que trabajar con corticoides, y también hemos dicho con antagonistas como los leucotrienos, como montelukast, ¿ya? Y también antagonistas de los adrenérgicos se puede utilizar. Y la desensibilización, ¿qué significa la desensibilización, chicos? Por ejemplo, si una guagua tendría alergia a maní, por decirlo, ¿ve? Entonces vos tendrías que, ese maní, por ejemplo, inmediatamente cuando es sensibilizado, inmediatamente va a provocar, diremos, una tipo anafilaxia. En ese caso, ese paciente tendrías que darle un poquito pequeñas cantidades, hasta que diremos que no puede reconocer la inmunoglobulina E. Y también nuestro texto dice, hasta podemos con esta desensibilización provocar o inducir una tolerancia de los linfocitos T. ¿Ya? Ya hemos dicho, anticuerpos antiinmunoglobulina hay ahora medicamentos antihistamínicos igual, y también como cromoglicato. Por ejemplo, el cromoglicato es para que, diremos, los mastocitos no desgranule su mastocito, para que no liberen las histaminas, hay ahora medicamentos. Y también bloqueando las reacciones de citocinas. En tipo 2, chicos, por ejemplo, ya hemos dicho que está mediada por anticuerpos también. Hemos dicho por una inmunoglobulina M y también por una inmunoglobulina G. Pero casi en la mayoría, tanto en el hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, participa la inmunoglobulina G1 y también la inmunoglobulina G3 y la M. ¿Ya? Y casi siempre provoca enfermedades autoinmunes. Por eso aquí tenemos las enfermedades. Todo este tipo, por ejemplo, la anemia perniciosa. Si hablamos de anemia perniciosa, hay una reacción de hipersensibilidad donde va a ir a bloquear, por ejemplo, en factor intrínseco, ¿ya? Y entonces, cuando se bloquea esta proteína del factor intrínseco, no va a haber una absorción de la vitamina B2, por lo tanto vamos a ir a problemas de anemia perniciosa. Por ejemplo, en enfermedades graves, por ejemplo, a nivel del tiroides, en miastenia graves, que significa, por ejemplo, este anticuerpo le va a ir a bloquear, por ejemplo, a la acetilcolina. Este paciente casi débil, ¿ya? Y la fiebre reumática, ya hemos hablado tanto, chicos. Por ejemplo, cuando un paciente tiene, por decir, una amigdalitis estreptocócica beta hemolítico tipo A, y estos, por ejemplo, tienen una proteína M, y entonces la proteína M, y contra eso va a empezar a formar un autoanticuerpo, y este proteína M, para eliminar al estreptococo beta hemolítico, y entonces igualito tenemos en los riñones, y también tenemos en las válvulas cardíacas y en las articulaciones. Y entonces, cuando no hacemos no erradicamos diremos, al estreptococo beta hemolítico, esperamos hasta que llegue a la fiebre reumática, tu paciente va a quedar con problemas de enfermedades valvulares. En ese caso, si no quieres que llegue, tienes que pinchar penicilina benzatínica. Ya, igual en síndrome Gutt-Pastore, que afecta tanto al riñón y pulmón, el pénfigo vulgar, y también anemia hemolítica autoinmune. Por eso aquí dice,
las enfermedades causadas por anticuerpos específicos frente a antígenos celulares y tisulares. Los anticuerpos habitualmente en clase de inmunoglobulina G pueden causar enfermedades llamadas trastornos de hipertensión tipo 2 al unirse a su antígeno en las células. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, patogenia de las enfermedades causadas por anticuerpos específicos frente a antígenos tisulares celulares. Por ejemplo, hay inflamación mediada por receptor, por el complemento. Estamos viendo aquí, hemos dicho, por ejemplo, en tipo 2, este anticuerpo se une a un antígeno celular y entonces, como tiene los neutrófilos un receptor para FC de inmunoglobulina G1 o 2, y entonces estos que van a provocar, se van a activar los neutrófilos, van a liberar las proteasas y va a provocar inflamación, ¿no ve? Pero hay otro, por ejemplo, en tipo 2 también hay opsonización y fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, estamos viendo aquí un glóbulo rojo y los antígenos que tenemos puede unirse con un anticuerpo y el complemento, y entonces destruir al glóbulo rojo y fagocitar los macrófagos. Y entonces vamos a llegar a una fagocitosis. Por eso vamos a llegar a diremos, a una anemia hemolítica autoinmunitaria. ¿Ya? Hace rato también hemos mencionado, chicos, por ejemplo, a nivel del tiroides, ya se deposita, por ejemplo, en su receptor un anticuerpo y entonces hay alteración a nivel hormonal. Igual lo que les explico hace rato, por ejemplo, el factor intrínseco es una proteína. Esta proteína se une con el anticuerpo y cuando se une no deja que se absorba, por ejemplo, la vitamina B12. Como no se absorbe vitamina B12, y entonces va a llevar a una anemia perniciosa. Aquí están todas las enfermedades que hemos dicho, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmunitaria, la púrpura trombocitopénica, igual, las plaquetas son fagocitados, ya, y ese paciente va a estar con hemorragia. Aquí revisen, chicos, el síndrome de Guth-Pasteur a nivel, diremos, del glomérulo renal, las enfermedades graves a nivel del hipertiroidismo, y también miastenia graves, hemos dicho que de la acetilcolina, el pérfido vulgar, anemia perniciosa y la fiebre reumática. ¿Ya? En cuanto a la hipersensibilidad tipo 3, ya hemos dicho, es por inmunocomplejos. ¿Qué es inmunocomplejo? Es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Y a veces nuestros fagocitos no eliminan totalmente algunos antígenos que ya le ha vencido a esa infección. Entonces esos dice que tienen una carga positiva, se unen con antígenos que son carga negativa, ávidamente se unen y esos van a ser por la unión, por ejemplo, de inmunoglobulina M, ya, y eso también se unen con el sistema del complemento, que en nuestro sistema de la circulación está más de 30 proteínas, y esos inmunocomplejos van a ir a depositarse a nivel de diremos, de vasos más pequeños, a nivel de la pared de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y por eso también afecta a nivel de los riñones, de las articulaciones o la piel, y los que tenemos los famosos vasculitis, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se forma? Ya hemos dicho, la formación es por la unión de un antígeno y un anticuerpo. ¿Dónde se va a depositar? En la pared de los vasos. ¿Y qué va a provocar? Va a provocar pues una inflamación y lesión tisular, ¿ya? ¿Y qué enfermedad provoca? Tenemos la vasculitis, una necrosis fibroide de la pared intensa, también infiltración neutrofílica. ¿Y en qué enfermedad vamos a ver? Vamos a ver en lupus, vamos a ver en glomerulonefritis por estreptococos, vamos a ver en paraarteritis, en las arteritis reactiva o en la enfermedad de suero. ¿Ya? Como aquí, este es el dibujo, chicos. Por ejemplo, están viendo aquí un vaso sanguíneo. Estamos viendo un inmunocomplejo. Ya hemos dicho que el inmunocomplejo es la unión de un antígeno y un anticuerpo. Y por ejemplo, el anticuerpo sería aquí la inmunoglobulina en un vaso, ¿no ven? Hemos dicho pentámera. Y estos, inmunoglobulina M, hemos dicho pentámera, así que casi con 10 brazos se va a unir con el complemento, como aquí, ¿ya? Y se va a unir con el complemento y también con los neutrófilos. Los neutrófilos van a eliminar sus proteasas y también una reacción, y por lo tanto va a haber un tromboisquemia a este nivel frente tanto a los neutrófilos y también con los inmunocomplejos con sistema del complemento. De esa manera, las enfermedades que vemos. ¿Qué tipo de enfermedades vamos a ver? El lupus,
lo hemos dicho, panarteritis nodosa, la glomerulonefritis, la enfermedad del suero y reacción de Arnold, ¿ya? El cuarto, para terminar, chicos, el cuarto, por ejemplo, aquí ya no participan, ya no participan los inmunoglobulinas ni los lo mismo o anticuerpos, ¿vale? Ninguno de los inmunoglobulinas participa. Y entonces está mediada por linfocitos CD4, CD8 y también por algunos polimorfos nucleares. Por eso está mediada, también se llama hipersensibilidad tipo retardada. ¿Ya? Son dos tipos. Tenemos los linfocitos CD4 y CD8. Los de CD4 solamente provocan una inflamación y el CD8 directamente, los famosos ambos, tienen, diremos, la citotoxicidad celular directa, porque el CD8 o citotóxico hemos dicho que tiene los gran enzimas en las perforinas, por eso va a eliminar, va a matar, ¿ya? Y también, como donde va a haber inflamación, tenemos, por ejemplo, el PPD, la prueba de la tuberculina, o derivado proteico purificado también se llama, y entonces le colocamos 0,5 ml, por ejemplo, de este PPD y un antebrazo, y entonces en 24 a 72 horas, si es que se inflama, ese paciente significa, por ejemplo, en tuberculosis, significa que ese paciente ha padecido tuberculosis, o puede tener, y eso seguramente van a ver en neumología, ¿ya? Como estamos viendo aquí, por ejemplo, la inflamación con CD4, ya está aquí, está agarrando el antígeno, presenta a nivel del linfocitos T virgen, que se va a convertir en CD4, y el CD4 ya hemos dicho en linfocito TH2. Y estos van a liberar citocinas y van a provocar también citocinas como la interleucina 5, va a empezar a reclutar, por ejemplo, a los neutrófilos, y otros neutrófilos tienen sus proteasas y también diremos, van a provocar un daño tisular, ya a eso le llamamos, gracias por la participación del linfocito CD4, inflamación. En cambio, el linfocito T, directamente como tiene sus gran enzimas y las porfirinas, da muerte celular. Ellos no perdonan si está una célula, diremos, infectada, en fin, empiezan a eliminar. Esta es la prueba del PPD, ya hemos dicho, por ejemplo, en 24, 48 horas te da el resultado. Como están viendo aquí, por ejemplo, si es negativo en 4 horas, pero en 48 horas ya está más grande la inflamación. ¿Ya? Las enfermedades mediadas por linfocitos. Hemos dicho, por ejemplo, el linfocito CD8, por eso en artritis reumatoidea te ataca, ¿ya? Por varios pero uno de las causas también, entonces, es por, como dice aquí, por ejemplo, especificidad de linfocitos T patógenos, ya antígenos desconocidos en la articulación, pero afecta inflamación de la sinovial, erupción del cartílago y las articulaciones. En otras palabras, afecta o participa en artritis reumatoidea, igual en diabetes mellitus tipo 1. Por ejemplo, sabemos muy bien que la insulina ya se forma en el páncreas, y el páncreas tiene sus acinos pancreáticos, casi 1 millón de slots de Langerhans, pero en ese 1 millón de slots de Langerhans tenemos 4 tipos de células. Tenemos las células alfa, que forma glucagón, las betas, la insulina, la gamma, la somatostatina, y las células P, las enzimas pancreáticas. En este caso, por ejemplo, ya tenemos diremos, una hipersensibilidad tipo 4 que se debe a los linfocitos CD8. Y el CD8 directamente, ya si son autorreactivos, van a atacar a las células beta, y entonces le van a destruir. Ese paciente ya no va a formar insulina, y entonces de por vida ese paciente de diabetes tipo 1 tendrá que colocarse mañana y noche hasta que se muera insulina. ¿Por qué? Porque está afectado por hipersensibilidad tipo 4. Igual en la enfermedad de Crohn, en psoriasis, esclerosis y igual en tuberculosis. Ya, no sé si hay alguna pregunta, chicos.